Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Spotters. Y hoy nos acompaña un arquitecto, segundo invitado, segundo arquitecto que nos acompaña, Tomás Charles. Bienvenido, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y qué bueno que inviten a harto arquitecto. Le estamos dando el espacio acá. Oye, Tomás, bueno, para comenzar, creo que siempre es bueno comenzar por el principio. Te quería preguntar sobre tus inicios, arquitecto. Estuviste estudiando en Milán, ¿o no? Sí. Estuve ahí haciendo un poquito de background check. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, en principio, mi nombre es Tomás Charles, efectivamente soy arquitecto, estudié en la Universidad Católica, me fui de intercambio a Milán. En realidad fue el Politécnico de Milán, pero tiene una sede en Mantova. Es como que estudia en la Católica y se va al campus de Villarrica. Ya, perfecto. Entonces estaba como, no sé, para la distancia que Santiago está de Casablanca, más o menos. Ya, perfecto. Mantova. Y estudié ahí en la Facultad de Historia y Arquitectura en Italia, Ya. así que estuvo entretenido. Perfecto. ¿Y cuál fue esa decisión o desde chico? ¿Cuál fue el tema? ¿Qué es lo que te llevó a la arquitectura? ¿Influencia de tus viejos? ¿Influencia del colegio, amigos? ¿Cuál fue el tema como arte, infraestructura, urbanismo? Buena pregunta. Yo creo que me enamoré de la arquitectura en el camino. A mí me gustaban los autos. ¿Vale? En mi casa somos todos buenos para los autos. Mi papá era como medio rápido y furioso. Mis dos hermanos son mecánicos. ¿Ya? A mi mamá también le gustaban los autos. A todo el mundo le encantaban. Y yo me pasaba las tardes dibujando autos. Entonces dibujaba autos que existían, me inventaba autos nuevos, le ponía alerones a autos, qué sé yo, como que jugaba a dibujar estas cosas. Y mi sueño era ser diseñador industrial y trabajar en BMW, ponte tú, ¿cachai? Y ya con el tiempo uno va madurando, uno se va dando cuenta cómo funciona el mercado laboral y dije, chuta, que un chileno sea el único gallo que llega a Alemania a ser el diseñador, está peludo. Habría que haber estudiado afuera, qué sé yo. Y en ese mundo como del diseño y la creatividad me di cuenta que había otras cosas que sí se hacían más en Chile. No se hacían autos, pero sí se hacían casas. Ya. Entonces, de repente puedo diseñar casas y puede ser igual de entretenido. Mi papá es arquitecto. Perfecto. Y evidentemente tenía una cierta cercanía con el área. Yo creo que él no quería que yo estudiara arquitectura. Nunca me lo iba a prohibir, pero él hubiera preferido que estudiara algo que generara más lucas, en su opinión. El mío de todo padre. El mío de todo padre, exactamente. Él me decía que yo podía hacer lo que quisiera, menos futbolista o arquitecto. Así que fue arquitecto, ¿no? El mío me decía todo menos músico, pero también me apoyaba. Bueno, y después entré a arquitectura, nada, un poquito a conocerlo. Y adentro me encantó. Lo encontré fascinante. Perfecto. Creo que te enseñan a pensar de una manera distinta y yo creo que me sirvió un montón para emprender después. O sea, más allá de que no nos enseñaran quizás cosas como particularmente economía, que dicho sea de paso yo tomé el minor, tuve la suerte como de atinar y aprender ciertas cosas ahí, fue útil, fue mucho más útil de lo que habría pensado para terminar aprendiendo. Ya, perfecto. Oye, diste en el clavo con la transición a la siguiente pregunta. El modo de pensar, la arquitectura y cómo eso fue un poco abriéndote la mente, imagino cuando entraste al mundo laboral, te dejaron en alguna, no sé, estudio de arquitectura, cosas así, y cómo fue el paso al primer piscinazo, que ahí voy a dejar que tú digas el nombre de la primera startup que armaste. Perfecto, a ver, hay un paso previo, tiene que ver con Italia. Cuando yo estaba allá, tuve problemas para pagar la U. Entonces, si volvías a Chile después de terminado el intercambio, iba a tener que volver a buscar pega. Y cuando pudiéramos pagar la U, seguir. Y de repente dije, ¿y si busco pega acá nomás? Entonces, en vez de devolverme después de los 6 meses del intercambio, dije, me voy a quedar, voy a trabajar allá. Y me conseguí muy random, menos mal tenía buen inglés. Me conseguí muy random una pega como se llama au pair. Es una mezcla entre un niñero y un profe de inglés. ¿Ya? Entonces era como, no sé, nana premium. ¿Y en el italiano te manejabas? Pocaso, porque además las clases que tomaba eran en inglés, la mayoría. Perfecto. Está muy pensado para intercambio. Bueno, la cosa es que consigo esta pega de como medio profe de inglés. Tenía que recibir a los niños después del colegio, hacerles almuerzo, ayudarlos con la tarea. Y la idea era que por tú habitar en esta casa, todos hablaran en inglés todo el día. Como por incluirte. Y se usa mucho en Europa. Y por cosas de la vida terminé en la casa de un gallo que es como uno de los gerentes principales de una consultora gigante que se llama Ernst Young. Este gallo viajaba en el jet privado a Londres a la oficina los lunes, volvía los jueves. Y los jueves cuando volvía en la noche
yo estaba viendo Game of Thrones en su living y me decía, oye, conversemos, ¿cachai? Echemos la talla. Y en ese echar la talla me enseñó muchísimo. Él tenía una biblioteca de libros como de emprendimiento. Las consultoras siempre son como de no solamente el negocio, sino cómo los negocios deben hacerse bien, ¿cachai? Entonces tenía mucho conocimiento de eso. Y yo creo que ahí me picó el bichito del emprendimiento. Y esto fue en 2016 y yo salí de la U en 2020. Entonces todavía me queda un trecho. Y después, para responder a tu pregunta, sí, salí de la U durante la pandemia. Di el título 5 días antes de que se declarara la pandemia. Y me fui a trabajar en una oficina de arquitectura que se llama Móvil, que es como bien grande. Hicieron las líneas nuevas del metro, hicieron el MUT, hicieron varias cosas choras. A mí me tocó trabajar dibujando el suelo del MUT. Así que cuando caminen por el MUT y miren el piso y ven que las piedritas ahí está tu huella. Tomás Charles está en el MUT. Sí, ahora no puedo tomar ninguna como crédito de cómo se diseñó, pero sí tuve que dibujar cada ladrillo. Bueno, en fin, duré 6 meses ahí, no porque no les gustara a ellos. Yo me salí, uno, no me gusta trabajar en pandemia, encerrado en la casa. 2, muchas veces subutilizaban mi tiempo, como me pedían 5 cosas y yo las alcanzaba a hacer en medio día y a mí me desesperaba como no poder hacer nada más. Le decía a mi jefa, ¿yo qué hago ahora? Y me decía, no, espérate. Y yo sí, no, necesito trabajar más. Y eventualmente dije, en fin, lo voy a poner en mi propia oficina de arquitectura. Puse mi oficina de arquitectura y ahí me encontré con un problema muy clásico. Cualquier arquitecto que ha hecho alguna vez una cabilla va a entenderlo. Y me di cuenta que la forma en que se hacía era muy arcaica. Y de ahí nació el primer emprendimiento. Como venía con este rollo, había tomado el minor en economía, entendía como el mundo del negocio. Y me encontré con un problema que se podía resolver con tecnología. Ahí fue donde me metí. Ese primer emprendimiento se llamó Urbana, con B corta. Y lo que hacía era automatizar la cabida de un terreno. ¿Tú caché que cuando hay un terreno en la ciudad, tú podés construir en él dependiendo de ciertas normas? Claro, las normas de las municipalidades. Exactamente, el plan regulador famoso. Entonces lo que hacía este software es que integraba todas estas normas que normalmente eran muy difíciles como de leer porque son unos PDFs escaneados, no podéis buscar en el PDF, tenéis que como leerlo entero. Claro. Pusimos eso en unas tablas, cruzamos eso con unos mapas que tenían las formas y las áreas de los terrenos y armamos un softwarecito que hacía rápidamente una versión medio arcaica de una cabilla que te puede hacer un arquitecto. Perfecto. Y con eso armamos como un marketplace en que las personas podían saber cuánto valía su casa, pero no en una tasación normal, sino que en base al desarrollo posible, si es que le echaban abajo, si es que vendían con vecinos. Eso podía ser alimentado a corredores para que se encargaran de coordinar estos propietarios y eso generaba un informe que era útil para una inmobiliaria para que comprara el terreno. Claro. ¿Cachai? Y eso fue lo que armamos, con eso conseguimos la primera ronda de financiamiento, fue una cuestión súper chora, pero lo lanzamos en 2022, que fue el peor año para la venta de terrenos desde 1991. Así que no nos fue muy bien. Sí, ya, perfecto. No, sí, bueno, mi viejo, y de ahí al final vamos a hablar de eso, mi viejo también movía eso, entonces sí, también vivió un poco de esa época. Oye, y bueno, shout out to Platanus Ventures, ahí en el parte urbana, ¿o no? Y quiero entrar también ahí, ya una vez que levantaste capital, ¿cómo fue vivir también? Porque 2022 lo lanzaron, ¿cuándo entraron al programa de la aceleradora en el cual pudieron levantar? ¿2020, 2021? A ver, yo me conocí con mi socio Pato, que es como el cerebro técnico del equipo, el que desarrolló el software desde el principio. Hasta el día de hoy está full en eso. A finales de 2021. ¿Cómo se conocieron? Difícil conocer a alguien tech. Sí, quizá... fue una historia divertida igual. Yo tenía esta idea, ¿ya? Y estaba buscando partners, ¿cachai? Yo estaba solo en esto y decía, por favor, que alguien me ayude. Ojalá alguien que tenga conocimientos técnicos, pero cualquiera me sirve. Claro. Y llamé como a mis amigos de la vida, los más inteligentes. Vénganse para acá, necesito presentarles algo. ¿Y a quién quiere dejar la pega por esto? Claro, y todos me dijeron, uy, yo estoy como acá. Uy, mira, te creo un montón, pero la verdad es que me quiero ir afuera. Como no era el momento para ello. Pero me dijeron, tenemos un grupo de WhatsApp de la gente, porque ellos habían estudiado ingeniería en la Católica y habían pasado por el laboratorio de computación. Entonces tenemos este grupo de WhatsApp donde la gente de computación busca pega. Entonces te podemos ayudar a mandar un mensajito por ese grupo. No era de WhatsApp, era de Telegram. Y yo, obvio, y redactaba un mensaje y era algo así como, oye, quiero resolver este problema, esta es la idea que tengo, equity a media, ¿quién va? ¿Ya? Y me contactaron 2 personas. Uno era un gallo que tenía una software factory con la intención de ellos programar esta cuestión y compartir el equity, etc. Y el otro fue el Pato. Y el Pato me dijo como, ya vamos a tomar una chela al Flannery's, usted en toda la. Perfecto. Y nos sentamos ahí, ya con el primer gallo lo conocí y me sentí como ir a la casa del villano, así. Tenía como una oficina con piscina y una cuestión como... Tenía un chef que nos sirvió comida mientras... Y yo sentí, no, aquí no es. Y con el Pato, nada, le presenté la idea, le dije qué se trataba. Pato había emprendido varias veces, había trabajado en cuestiones bien cabezonas, bien capo.
Y de repente al final de la chela me dice, ya, perfecto, démosle. Decimos, sí. Y yo, ya, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y a los 2 o 3 días me mandó un link. Me dice, Tomás, ¿es esto lo que estáis pensando? Y yo lo abro y era eso. Y ahí yo dije, o lo hago con el pato o lo hace el pato solo. ¿Lo hizo él o era un link de una empresa afuera? Lo hizo él. Buena, hizo el MVP al tiro. En 2 días te tenía el MVP listo. Por lo menos era el cascarón, ¿cachai? Yo ahí, en ese minuto, yo tenía el conocimiento técnico de cómo hacer una cabida. Claro. Que el pato no necesariamente lo tenía, pero la infraestructura básica para hacerlo estaba. Claro. Y eso fue, como te decía, en octubre del 2021. Tomó hasta diciembre para que nos aceptaran en Plátanos. O sea, 2 meses después de que nos conociéramos. Claro. Prácticamente con la idea. Y ahí mismo quería preguntarte, porque hubo burbuja, hasta en plena burbuja entre el 2020, 2022, 2023, en que había sobrefinanciamiento. ¿Cómo fue vivir también esa adrenalina, me imagino? Estaba ahí creo que en esa época se levantaron muchas startups, que varias ya no existen. Otras que siguen existiendo, te conociste con la comunidad. ¿Cómo fue también vivir esa experiencia en la aceleradora? A nosotros dio un poquito de celos, porque cuando llegó el minuto de levantar plata en serio ya había pasado la burbuja. Nos tocó la caída. Lo que alcanzamos a levantar fue lo que nos pone Plátanos, que eran $100,000 por el 7% de la empresa en ese tiempo. Creo que hoy día están poniendo el doble. El Demo Day, que es una cuestión como con... se le llaman ángeles, ¿cierto? Son inversionistas pequeños que deciden ponerle quizás 5, 10 millones, hasta 20 diría yo, en una empresa u otra. En eso creo que levantamos otros 200 más. Pero las rondas grandes, las que venían como con esta inflación de mercado startup, eran ya las más institucionales, las que están con fondos venture. Y lo que sí nos tocó vivir fue ver como a la generación previa pasar por eso. ¿Cachai? La generación previa eran startups como Examedi, Fintok, Toku, que habían pasado por Plátanos Ventures, que hoy día son empresas gigantescas, por lo menos comparado con cuando las conocimos. Y ellos sí tuvieron la oportunidad de vivir este boom. Ahora, no les quito ningún crédito. Hicieron productos geniales que hoy día sirven a miles de personas. Pero claro, tuvieron la oportunidad de levantar con estas súper buenas valorizaciones. Que justo cuando a nosotros nos tocó, nosotros veníamos con esa mentalidad. Pero ya no estaba ese flujo. Claro, ¿cachai? sí. Ahora, eso no quita que igual tuvimos la oportunidad de levantar. Obviamente esto ya no fue con Urbana. Con Urbana levantamos en lo de Plátanos. Y esta pequeña ronda de ángeles, que son como amigos que te ponen algo de plata, totalizando como $300,000 entre Plátanos y ellos. La levantada real vino más de 1 año y algo después, casi 1 año y medio después, con Fraccional de Frentón, que es la empresa que hacemos ahora. Buenísimo, genial, muy bueno el timing también para decir eso, porque ¿cómo es el paso desde Urbana? Un poco también entender los sentimientos que pasaron, me imagino. No sé cómo fue en lo personal, estaba ahí, no sé, está ahí con tu, no sé si polona en ese tiempo, señora actualmente. Me refiero un poco desde lo personal, Urbana, tenía esta idea potente, te financian, y la transición a Fraccional, y también moverte desde lo inmobiliario, que Fraccional también es inmobiliario obviamente, pero también en el mundo fintech. Te pasáis para eso también. ¿Cómo fue esa transición? Qué bueno que mencioné a mi señora. un buen dato, un buen dato. Yo estoy casado hace poco y yo no sé si les pasa a todos los que están casados, pero me fijo mucho en las manos de las personas a ver si yo nunca uso anillo, es la primera vez que uso anillo en mi vida, y como que algo que me llama la atención, vi el anillo, como que le mencioné. No, te felicito. La Nati, claro que ha sido parte integral de todo esto, siempre como apoyo, ¿cachai? Yo creo que a veces la Nati no entiende necesariamente cómo es mi pega, cómo funciona. Ella es doctora, completamente aparte del mundo. Pero siempre me ha apoyado un montón, y de hecho cuando estaba trabajando en la oficina de arquitectura inicialmente y quería cambiarme a lo mío, en ese minuto yo ganaba 800 lucas líquidas. Y yo me acuerdo de haber estado conversando con la Nati, pucha Nati, estoy chato de esta pega, es buena onda y todo el equipo, pero siento que como me estoy subutilizando, quisiera hacer lo mío, pero igual son 800 lucas seguras que llegan a fin de mes, ¿cachai? Yo estaba como que me costaba, y la Nati dijo, déjate cuidar, emprende, ¿cachai? Como ahora o nunca. En ese tiempo vivía con mis papás, ¿cachai? Era fácil. Y fue gracias a ella que di el primer paso, y ya como que se me quitó el susto. Y después de eso, con la Nat, llevamos 1 año casados y 7 años más juntos antes de eso. Y eso fue para el inicio de Urbana. Eso fue para el inicio de Urbana. Claro. Buenísimo, genial. O sea, de hecho, para la oficina de arquitectura previa a Urbana. Pero sí, es como lo que inició todo lo demás. Buenísimo. Y bueno, el pivote, ¿cierto? Estábamos en Plátanos, llevábamos 1 año desarrollando este software de evaluación de terreno, y cometimos un clásico error de emprendedor principiante, y era medir lo que se ve bonito y no lo que genera ingresos.
Ya. ¿Ya? Entonces nosotros La veíamos Vanity que... Metrics. Exactamente. ¿Ya? Día a día se sumaban corredores, día a día se sumaban terrenos a la plataforma. Si tú calculabas y el valor de todos los terrenos posibles de vender en la plataforma, eran 3.5 billones de dólares. Ya. En como GMB. Claro. Entonces uno decía, oh, esta cuestión es gigante. Tenía ahí un tan maravilloso. En cualquier momento explota. Claro. Pero si no se vendía ningún terreno, nada servía de nada. ¿Cachai? Y nosotros teníamos la posibilidad de capturar el 1% de esos 3.5 billones, pero sin venta eso no iba a pasar. Y pasaba el tiempo y la verdad es que el Pato fue más pillo que yo en ese sentido. Y yo estaba súper enamorado de la idea porque, claro, era lo que yo sabía hacer, donde yo me sentía útil. ¿Cachai? Y pregunta antes de que me Sí, dale. mencionéis lo del Pato. Los tiempos de venta, sobre todo que sabemos que a nivel de terrenos, los estudios, las permisologías, que es un tema que hoy en día está en boca del mercado. ¿Tú cuánto estimabas y que iba a ser más o menos el tiempo de liquidación? Que yo es algo que siempre me he preguntado ante estas ideas y frente a inversionistas externos, cosas así. Nunca me lo pregunté. Nunca, ya. ¿Cachai? Para nosotros era el problema del corredor, ¿cachai? Si Ya, se vende o no se perfecto. vende, nosotros tenemos que tenerlos todos acá. Y la verdad es que aceitaba mucho el proceso, era un software muy útil. Y yo creo que si una vez alguien lo desarrolla, va a ser un golazo, feliz de apoyarlos, ¿cachai? Claro. Yo creo que para nosotros ya pasó la vieja. Pero nunca me lo pregunté. Y habla de lo mismo, ¿cachai? Entonces, no estábamos viendo lo correcto, pero nos dimos cuenta de algo. Ese algo fue que las inmobiliarias no nos compraban los terrenos ¿Ya? porque no estaban vendiendo departamentos. Estaban empezando a subir las tasas, estábamos en esos tiempos de alta inflación, como por 2022. Y dijimos, si las inmobiliarias pudieran vender los departamentos independiente de las tasas, quizás nos comprarían terreno. ¿Por qué Claro. no les damos una solución para eso? Entonces Ya. empezamos a presentar Urbana ante las inmobiliarias, que al final era el cliente más importante porque la plata venía de ellos. Ellos no iban a pagar en la Claro. transacción. Y al final le poníamos como venta de propiedades por pedacitos o algo así, como Ya. muy genérico. Y nos empezaron a decir en la reunión, oye, ¿y qué es eso? No, mira, es una idea de que hacemos un SPA y vendemos la propiedad Eso era sin como crédito. un módulo aparte que estaban creando para Urbana. Exactamente, Ya. era parte de la suscripción mensual, ¿cachai? Ya, perfecto. Como para ver si enganchaban. Y de repente nos dimos cuenta que las reuniones se trataban de eso. Ignoraban completamente lo de los terrenos, todo este software increíble que apretaba y te hacía un modelo 3D del edificio, todo. No les importaba. Ellos querían vender propiedades por pedacitos. Ya. Entonces dijimos, aquí hay algo. O sea, las inmobiliarias tienen interés en esto, hay un problema que resolver. Y es un simultáneo a que en este mismo proceso de levantamiento de capital de Platanos Ventures estaban esta ronda de amigos, ¿cierto? Las reglas de esta cuestión es que te tenían que invertir mínimo 6 millones de pesos Ya. para poder participar. Y Pato Family, y yo... Friends and Fools. O sea, así le dicen, exacto. Y Pato y yo teníamos amigos que quizás nos podían invertir 1 millón, Ya. 2 millones. Y Pato de repente me dice, oye Tomás, ¿por qué no vemos alguna forma como de que 4 amigos se junten entre los 4, los 6 millones y hagan una inversión entre todos? ¿Se podrá? Ya, bueno. Y digo, sí, deja cachar. Y el Pato, como es Pato, una vez más, hackathon. Y de la noche a la mañana armó una página que se llamó fraccional.ventures. ¿Vale? Y en este fraccional.ventures le puso invierte en startups desde $100. Y le preguntó a todos los cabros de Plátanos de las otras startups si podía poner su logo ahí en la página. Y si es que se juntaban 6 millones, se ejecutaba una inversión. Ya. Me dijo, Tomás, armé esto, pero no sé cómo resolverlo legalmente. Yo le dije, yo te lo resuelvo, pero la mitad es mía. Me dijo, bueno. Ya, y ahí buenísimo. llamé a un abogado que me habían presentado unos inversionistas que estaba tratando de jotearme o que invirtieran en Urbana. Y me dice, sí, se puede armar por medio de una sociedad y qué sé yo. Y de repente nos encontramos que teníamos las dos partes del puzzle. La oferta, los departamentos de las inmobiliarias que los querían vender fraccionados y el sistema online que permitía a las personas como juntarse e invertir juntos. ¿Cachai? Ya, La lógica era la perfecto. misma. Si no se juntaban los 6 millones, la plata se devolvía, todos participaban de una sociedad. Es lo mismo. Buenísimo. Y de repente tomó un tiempo que el Pato básicamente me convenciera de dejar ir esa idea. En ese tiempo conocimos a Julián, nuestro tercer cofundador de Fraccional, para tratar de ¿Esto en salvar qué año Urbana. más o menos? 2022, hacia el final. Ya. Julián lo conocimos como en octubre, o lo sumamos como en octubre de 2022 a la empresa. Y de octubre a diciembre cambiamos de Urbana a Fraccional. Bueno. Y ya, pues teníamos estas dos piezas, los juntamos y nos lanzamos. Pues hoy día vendemos propiedades por pedacitos para invertir. Buenísimo, genial, tremendo. Oye, y alguna vez también, te lo pregunté antes, abajo, fuera de cámara, pero este modelo de fraccional está muy de moda lo que es la tokenización y te metiste un poco en el tema blockchain, lo que está de moda también las criptos, cosas así. ¿Alguna influencia o algo respecto como al mercado, a la industria de eso? ¿O lo vieron netamente desde la sociedad por acciones y que marketeramente tiene relación? Una buena pregunta.
nosotros, todo el equipo, no todo el equipo, pero principalmente somos fanáticos del mundo cripto. O sea, yo tengo muchas inversiones en cripto, encuentro que es el futuro del universo esta cuestión. Van a acabar los bancos, vamos a tomar esta cosa y prontamente los tokens van a ser la forma de operar. El Pato, de hecho, trabajó en Consensys, que es una de las empresas grandes detrás de Ethereum. Exactamente. Y lo que uno de los founders de Ethereum, Joe Lubin creo que no me acuerdo. No sé los nombres, pero sí. Pato no solamente trabaja en Consensys, hacía crowdfunding cripto en Consensys. Bueno, entonces venía con la experiencia de esta cuestión. ¿Qué es lo que pasó? Pato decía, la tecnología no es tan limpia como uno le gusta creer hoy día. Y incluso si uno logra hacerla limpia, y es en los casos de las redes más grandes y más descentralizadas, estoy pensando en Bitcoin, estoy pensando en Ethereum, no tan así las redes chicas que son pensadas con una utilidad particular, suelen no tener tantos nodos como para darle real seguridad. Pero más allá de eso, Pato me decía, nada de lo que estas cosas solucionan requiere necesariamente de la blockchain, ¿cachai? Como tecnología. Se puede hacer de otras maneras hasta que la ley se ponga al día con la blockchain. Claro. Y ahí está mi aporte en esta discusión. Yo hacía un cálculo, habiendo pasado por estas cosas de economía y con mucho gusto con las inversiones en general. Normalmente uno toma riesgos acorde a los retornos, ¿vale? El retorno inmobiliario va a ser retorno inmobiliario, no hay nada que hacer al respecto. Pero el riesgo de usar una tecnología no regulada, no hay nada que hacer al respecto. Claro. ¿Cachai? Entonces, cuando tú tomás un activo que te iba a dar un 4% cap rate, que es la plata que recibís mensualmente en el bolsillo, y lo poníais sobre una tecnología que no estaba regulada y que podía quedar una embarrada por a veces motivos, porque se le ocurrió prohibirlo a China, qué sé yo. Y sobre todo porque ese año había quedado la embarrada de Terra Luna, que era una red particular que se vino abajo porque tenía una stablecoin, perdona si alguien no entiende de lo que estoy hablando, tenía una moneda que tenía que mantener un valor constante y lo perdió. Claro, entonces ahí paréntesis, stablecoin finalmente viene a ser el símil, el igual a el dólar, o cualquier moneda fiat que se le dice, que puede ser el dólar, el peso chileno, no sé, soles peruanos, cualquier cosa, eso es el fiat, y un stablecoin replica ese valor finalmente, así como glosario para el público. Y justamente nosotros decíamos, si es que tú vayas a hacer un token que representa ladrillo, se parece más a un stablecoin que a una moneda flotante. Claro. Entonces nos dábamos cuenta que existía este riesgo y fue como, ¿por qué no lo lanzamos con una infraestructura que ya es conocida para las personas, con toda la intención del día de mañana migrar a la blockchain si es que la legislación se pone al día, ¿cachai? Claro. Y yo creo que el futuro profesional también algún día va a tener, si no es blockchain necesariamente, una tecnología mucho más digital que el SPA. Bueno, pero por ahora le da la seguridad al usuario de que adoptar una sola tecnología a la vez, ¿cachai? La innovación del pedazo de propiedad es una y la tecnología blockchain es otra. Vamos un paso a la vez. Adoptemos primero el pedazo y después la tecnología. ¿Alguna vez se lo has intentado explicar a tu papá? Yo me acuerdo, se lo explicaba a mi viejo y me decía a los 15 segundos, no. Me decía, no hay forma que yo entienda, me meta esta cuestión. Entonces él dice, sí, sabes que quizás mucho... Yo creo que al final las cosas que van a ser exitosas con este tipo de tecnología va a ser, uno, cuando haya una clara regulación sobre ellas, que estamos avanzando rápido hacia allá, y dos, van a ser soluciones a problemas del día a día de las personas que no hacen alarde de la tecnología que usan. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en una página web y decía, usamos internet? Totalmente. Es lo mismo que pasa con la inteligencia artificial que está pasando ahora en el machine learning. Totalmente de acuerdo. Y respecto a eso, porque claro, no sé, vemos en Estados Unidos cómo sacaron esta nueva acta que está empujando mucho el uso de la tecnología blockchain. Y quiero hacer el nexo también con el mercado inmobiliario. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con el mercado inmobiliario en Chile, junto con quizás la adopción de la tecnología, que como tú decís va a ser el futuro y podría ser la solución a grandes problemas de baja demanda inmobiliaria, permisología y todo eso que finalmente uno puede ver con datos que está pasando en la industria? Uy, hay muchas formas de enfocar la respuesta a esa pregunta. Podríamos recorrerla, vamos yo creo que surfeando la ola. La crisis del mercado inmobiliario va mucho más allá de una cuestión puntual ahora de las tasas de ahora y nada más. Nosotros en Fraccional hacemos mucho contenido, tenemos un canal de YouTube, los dejo full invitado a conocerlo, y subimos un video hace poco. En ese video hago un cálculo de cuánto tiempo se demora una persona con un sueldo promedio en ahorrar un pie promedio para una propiedad promedio. Y resulta que si es que tu capacidad de ahorro no representa anualmente
el porcentaje equivalente o mayor a la plusvalía nunca vaya a llegar. ¿Qué quiero decir? Si un departamento cuesta 100 millones y tú no eres capaz de juntar más de 5 millones al año, bueno, del 5% del pie, en realidad, al año se te va a arrancar el valor de la propiedad más rápido de lo que tú podés juntar plata para el pie. Entonces, a menos que tú tengas un influjo de dinero como random de otro lado, las personas cada vez se les va a ir arrancando más esto. Y lleva pasando desde los 70, desde que Nixon se le ocurrió separar el dólar del oro. Y aparentemente va a seguir ocurriendo y no hay muchas soluciones. Porque lo que a mí como que me rompe el alma del acceso al mercado inmobiliario, sea para vivienda o para inversión, es que nadie lo puede resolver. Porque si saliera un presidente mañana, y los candidatos hoy día están tratando de empujar acceso a la vivienda, que quisiera hacer accesible la vivienda reduciéndole el precio, lo que estaría haciendo es destruir el patrimonio del 60% de chilenos que hoy día son propietarios. Entonces, tú no podís tener votantes que dicen, sí, yo voy a votar por ti para que toda la plata que tengo, que es mi casa, valga un 50% menos. Porque para que se resuelva este problema como de acceso y de demanda y todo lo que querís, no depende de un 10% de oferta, como de 10% más bajo el precio. Realmente necesitamos cortar el precio a la mitad para que la gente le alcance. ¿Cachai? Y lo que va a pasar es que vamos a trabajar en acceso y no en reducción de valor. Como vamos a trabajar en acceso, va a haber más gente comprando, lo que va a subir el precio. Un ejemplo claro es el de Australia. Australia pasaron por este problema en los 2000, dijeron la gente no puede comprar, ¿cómo los dejamos comprar? Ya, vamos a permitir que usen la plata de su AFP australiana, para comprarse la casa. Entonces de repente toda la gente tenía plata para comprarse la casa, que antes no tenía, se resolvieron el acceso y no el precio, y hoy día Australia tiene uno de los mercados inmobiliarios menos accesibles del mundo, porque subió el precio, porque subió la demanda. Entonces está todo tan interconectado que la verdad, de verdad yo digo, me rompe el corazón. No sé cómo se puede solucionar, y al final lo que va a pasar es que todos vamos a terminar comprando pedacitos de cosas, en vez de las cosas completas. Creo que también se responde un poco, tu pregunta es, no sé cómo, en parte se podría decir que ustedes están respondiendo esa pregunta, porque con fraccional efectivamente, ya sea un modelo de CPA, que es el que tienen ustedes actualmente, ya sea migrar en el futuro al uso de tecnologías blockchain, pero se está dando acceso a través de la tokenización de activos reales, o como también creo que es algo muy importante, a mí también me gusta mucho la parte inmobiliaria y la parte financiera, el uso de los ETF, donde te da acceso a, claro, no te podéis comprar toda la acción de Apple, pero te puedes comprar un pedacito de la acción y varias otras acciones de ETF. Y en base a eso te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Eres padre? No. Ya, no todavía, bueno. No todavía. Ya, genial. Pero ¿cuál es tu opinión quizás de la educación financiera? Y creo que se relaciona mucho con la inversión inmobiliaria. Yo personalmente creo que es evidente que hay una muy baja educación financiera en Chile y quizás en el mundo. Y que creo que si es que fuera una opción desde mucho más chico, uno sería mucho más consciente de lo que tú mismo hablas, de los cap rate, del tema de ahorrar para invertir. ¿Cuál es tu visión un poco y quizás cuál va a ser el futuro tanto del inversionista, el inversionista retail, que se dice el inversionista común y corriente como nosotros, en base a esto, nuevas opciones de tokenización de activos inmobiliarios, financiamiento, o sea, entrar al mundo de las finanzas, etcétera? ¿Cuál es tu visión un poco de eso? Sobre todo que con fraccional ustedes se meten mucho en ese mundo. Sí, quería hacer clic en una pequeña cosa que hiciste antes. Hablaste como de las distintas formas de resolver el problema de accesibilidad, ¿cierto? Que el ETF, que todo esto. Quería hacer una comparativa. Hablar de CPA o del ETF como manera de entrar varias cosas en uno, o de blockchain, es como discutir entre autos a benzina y autos eléctricos. Hay a favor y en contra para cada una de las tecnologías. El punto es que la gente quiere llegar de A a B. Esa es la clave, el meollo del asunto, ¿cierto? El auto te lleva de A a B. Perfecto, ese es el problema que resuelve. Aquí hay millones de formas de resolver el acceso. Lo importante es que vamos a tener que resolver el acceso. Y respecto a cómo entendemos eso y cómo los elegimos es donde entra la educación financiera. Yo creo que es pésima, pero le da una ventaja competitiva a quienes se dan el tiempo a aprender. Yo personalmente he sido súper autodidacta. Yo dije que tomé el minor en economía en la U. No lo terminé, tomé los ramos D, pero no tengo como el cartón. Y aún así no le atribuyo a eso el haber aprendido inversiones. Fue ser busquilla yo solo, mucho YouTube, sorprendentemente, a veces me da vergüenza decirlo, pero aprendí un montón de canales de YouTube que enseñan las cosas bien. Ahora hay buenos y malos, hay que saber elegir. Sí, totalmente. Pero
pero hoy día eso es lo que le da como un edge a las personas. Y al final, si todas las personas aprendieran realmente bien de inversiones, serían más responsables con su plata, pero terminarían haciendo algo muy parecido a lo que se hace hoy día con las AFP, con la diferencia que no estarían obligados y las AFP tendrían que competir en términos de cuánto te cobran, ¿cierto? Claro. O cuánto te rentan. Pero ¿a qué quiero llegar? Todos se terminarían dando cuenta que lo mejor que puedes hacer es apartar un buen porcentaje de tu plata todos los meses y ponerlo en una canasta diversificada lo más pasiva posible que siga el mercado. ¿Qué mercado? La mayor cantidad posible de mercados, ¿cierto? Totalmente. Y eso diversificación finalmente. Y eso al final es lo mismo que hoy día hacen las AFP. Ahora, tiene un montón de vicios ese sistema, que es una discusión completamente aparte en la que yo no me siento capacitado para discutir. Pero el separar un poquito de tu plata, invertirlo constantemente en cosas diversificadas, es lo que cualquier persona que sabe de inversiones va a terminar haciendo. Entonces, si mejoramos la educación financiera, la gente va a terminar haciendo eso. Y yo creo que la gente terminaría tomando más atribución personal de su futuro. Yo creo que hoy día puede haber muchas personas que creen que como que el mundo les debe cosas, el mundo les debe seguridades de distinto tipo, y una persona que tiene educación financiera se da cuenta que uno se las puede conseguir solo, ¿cachai? Con orden, con planificación, etc. Y creo que el no necesitar esas cosas te da poder, ¿cachai? Te da poder de decisión, te da libertad para cambiarte de un lugar y otro. Hoy día, lamentablemente, el dinero como concepto es una manera de esclavizar a las personas sin que se den cuenta, ¿cachai? Por medio de deuda y mil otras formas. Y la educación financiera es francamente necesaria y no me sorprende que no sea parte del currículum educacional inicial, ¿cachai? Porque totalmente de acuerdo. También puede ser conveniente que la gente no sepa tanto. Ese es un tema que ya da para otro capítulo completamente, pero sí, totalmente de acuerdo. Y ya estamos entrando un poco en tierra derecha, estamos casi terminando, pero dos cosas que tengo en mente. Uno, en primer lugar, volviendo un poco a los datos. Nosotros en HomeSpotter estamos metidos en los datos, en también transparentar y poder entregar al mercado la mayor cantidad de datos y transparentar un poco eso. ¿Cuál es tu visión también al momento de en fraccional, la inversión inmobiliaria, las personas, la decisión que tienen que tomar al momento de tomar una fracción de una propiedad en Chile, o ahora sabiendo que se están expandiendo fuera de Chile? ¿Cuál es tu visión sobre eso, sobre los datos, sobre tomar decisiones informadas, sobre el trabajo que ustedes también están haciendo quizás en acompañar y mostrar esos datos de las propiedades, cosas así? Mazo, porque un buen inversionista necesita toda la información disponible, pero un comprador promedio necesita que se le simplifique lo más posible. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que con el tiempo vamos cargando más y más información disponible en los deals de las plataformas, y con eso la tasa de conversión, el porcentaje de personas que termina apretando el botón de compra, va bajando porque la gente se marea. Mira. Entonces uno tiene que hacer un equilibrio entre toda la información posible disponible para que la persona que quiere y necesita pueda calcular realmente cuánto le va a dar esto, y no le crea a fraccional, sino que haga su propio cálculo, pero al mismo tiempo que sea lo suficientemente simple para que no sea como... La palabra es overwhelming en inglés, sí. Como que no sea demasiado abrumador, gracias. Que no sea abrumador para las personas. Entonces es un ejercicio de equilibrio súper delicado. Poder mostrar suficiente información y no echarla a perder. Te doy un ejemplo súper bueno de una discusión que tuvimos internamente en Fraccional, más allá como de la apertura de datos. Yo rayaba la suma. Mientras más datos, mejor. Mientras más transparentes sean los mercados, más eficientes van a ser. Pero nosotros originalmente calculábamos en Fraccional la rentabilidad hace tiempo de una forma bien burda, si te soy sincero. Hay una cuestión que se llama MOIC, que es el múltiplo de la inversión. ¿Cuántas veces se va a multiplicar tu plata de aquí al final? ¿Ya? Ese MOIC era lo que efectivamente en pesos recibiría la persona después de 5 años de la inversión, que era lo más fácil de ellos para imaginárselo. Ahora, como tenía que ser anual, porque lo que decían antes, teníamos que dividir ese MOIC en años, ¿cachai? Entonces el gallo decía, ya cada año gano un 3 y por 5, ya 15, ya eso me da, ¿cachai? Es como un cálculo rápido. Pero no es el más preciso, porque dependiendo si la cuestión te paga la plata antes, si te paga la plata después, si es que es de renta, si es que no es de renta, etcétera, tiene más riesgo, menos riesgo. La herramienta que quería usar es la tasa interna de retorno. El problema de la tasa interna de retorno es que no suma, ¿cachai? Cuando tú empezás a calcular cuánto te da el año 1, cuánto te da el año 2, cuánto te da el año 3, el número de plata que te da, el MOIC, no se condice con 5 veces la TIR. Claro. ¿Cachai? Yo sé que es una cuestión súper matemática,
Pero es una discusión interna que tuvimos y al final pusimos TIR y ¿qué pasó? Ningún usuario entendía cuánto daba el departamento. Porque es una tasa interna de retorno y es un factor compuesto de rentabilidad que es difícil de entender, pero es más preciso. Eso es lo que pasa con la data, a eso quiero llegar. La abundancia de data es beneficiosa para el mercado, pero la abundancia de data también filtra quién es capaz de entenderle y quién no. ¿Cachai? Entonces las interfaces con las cuales uno interactúa con la data son tan importantes como la data misma. Es como la dualidad, no sé si fue Simon Sinek, no me acuerdo, que es mientras más decisiones tienes, es peor finalmente para la decisión, porque uno como que también se siente abrumado por el tema de la decisión. ¿Y cómo lo resolvieron? Finalmente... Explicando lo más que podamos. La plataforma está llena de videos. Lo que te decía, la interfaz, ¿cachai? Como una cosa es lo que mostráis, otra cosa es cómo lo mostráis. Entonces tú apretáis en Fractional, te metía cualquier dato y tiene una I, apretáis y salgo yo, hola, un video, hola, esto es lo que estás viendo. Es un poquito la forma. Hemos pensado... hay cachado que todas las páginas web tienen como un toggle, como un interruptor para ponerlas light y dark. Claro. Ya nosotros tenemos eso. Queremos poner una como en Pro y Basic. Entonces, si le ponía en Pro, ya la cuestión están en UF+, no están en... full inversionista, full compadre que está metido en el mundo. Exacto. Y si lo ponís en Basic, está mucho más simple, como, oye, esto funciona más o menos así. Y tú podés tomar la decisión de ver una información o la otra. Son teorías de cómo podría funcionar, pero no es fácil. O un ver más, como en lo resumido, ver más, pum, te tira todo el texto. Cosas. Ya, buenísimo, genial. Tomás, antes de terminar, algo ya más en lo personal, ¿algún hábito o hábitos o algún ritual que, sobre todo en el mundo, en el emprendimiento, en la locura, el crecimiento, el día a día, te ayuda a estar más enfocado, o algún ritual que te haga sentir bien, o rituales, alguna práctica que quizás recomendaría ahí al público, algo así? El ejercicio, definitivamente. Yo he hecho ejercicio toda la vida. En el colegio era atleta, lanzaba jabalina. Bueno. Y me quedó pegado que hay que hacer ejercicio no unas veces, todos los días. Todos los santos días yo trato, cuando se puede. Hoy día no, porque todavía no hay un podcast. Trato de ir de lunes a viernes, o por lo menos de lunes a jueves al gimnasio. Y voy en la mañana. Yo descubrí que te deja todo el día despierto. Ya cerraste ese compromiso contigo mismo. En la tarde normalmente aparecen cosas que hacer, estáis cansados, siempre lo canceláis en la tarde. Totalmente. Vayan al gimnasio en la mañana. Llegar ahí es la parte más importante. Lo que hacía ahí ya filo, llegaste. Tal cual. ¿Cachai? Y yo creo que eso te enfoca, te da energía, el cuerpo te lo agradece. Es por lejos la cosa más importante que hago en las mañanas, hacer ejercicio. Buenísimo, genial. Oye, Tomás, muchas gracias. En verdad creo que estamos bacán con el tiempo. Agradecer también nosotros el equipo porque estamos partiendo. Fue, creo, tremendo podcast. Me gustaron mucho las respuestas y un poco todo lo que cubrimos. Así que muchas gracias por el tiempo y felicitaciones por desde Urbana, Fractional, lo que han logrado y hasta dónde para dónde van finalmente. Muchas gracias. Los felicito a ustedes. Qué bueno que están haciendo podcast. Es súper útil para que todos se enteren de todo lo que hacen. Y nada, los felicito. Lo que están armando también está muy bueno. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, muchas gracias a todos. Los dejamos invitados para la próxima sesión. Que estén muy bien.